Como saben, hicimos una pausa en la lectura del Evangelio de Lucas para enfocarnos un poquito a la Semana Santa. Hablamos del Domingo de Ramos, hablamos del Viernes Santo, hablamos del Domingo de Resurrección, pero ya es hora de que regresemos a nuestra lectura de Lucas. ¿Alguien se acuerda en qué capítulo nos quedamos? Vamos a empezar el 11. Muy bien, palomita. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Hace mucho que no decía que abran su Biblia ahí en Lucas 11 para leer versículo a versículo. Entonces, ¿ya están por ahí? ¿Ya? Muy bien. Ayúdenme a leer el versículo 1, solo el 1. Oramos y enseguida empezamos a platicar. ¿Listas? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, esta oportunidad de escucharte directamente a ti, qué es lo que quieres decirnos a tu iglesia. Te agradecemos, bendito Dios, porque queremos que sea tu palabra la que nos hable, que seas tú el que nos hable y que el que está acá arriba, yo, Padre Santo, que sea simplemente un instrumento en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestro corazón. Nosotros estamos dispuestos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La última vez que leímos, andaba Jesús de visita en la casa de unos señores, en la casa de María, de Marta y de Lázaro. Aprendimos muchas cosas en esa situación. Y el día de hoy, miren, Jesús está en otro lugar. Lucas no nos dice en qué lugar está, pero dice el versículo 1 del capítulo 11 que estaba Jesús orando en algún lugar, ¿no? Y me encanta que Lucas, desde que empezamos la lectura, ha estado insistiendo en que Jesús es una persona que ora. Si les preguntara ahorita a ustedes cuánto tiempo oran, no quiero escuchar sus respuestas, porque tampoco la mía es como que muy buena, ¿no? A lo mejor la de Miri sí, pero la de los demás como que no lo sé, ¿no? Entonces, Jesús es esta persona que, como es hijo de Dios, más bien aunque es hijo de Dios, está orando constantemente. ¿Se acuerdan todas las veces que nos ha dicho Lucas que Jesús oraba? Cuando se bautizó Jesús, ninguno de los otros evangelios lo dice, pero Lucas sí dice que cuando Jesús se bautizó, Él oró, y cuando oró, los cielos se abrieron, ¿no? Y luego baja el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de paloma, y es interesante cómo ver que Jesús está orando. Cuando Jesús va a escoger a sus 12 discípulos, toda la noche anterior se la pasó orando. ¿Escucharon bien, Toda la noche, para que le remuerda un poquito la conciencia que usted no puede orar ni 2 minutos. Toda la noche, y cuando él también sube a un monte y lleva con él a Pedro, a Juan y Jacobo, y sucede este evento de la transfiguración, él estaba orando cuando de repente su rostro empieza a resplandecer y a mostrarnos un poquito de la gloria que él tiene como el Hijo de Dios. Entonces miren, está Lucas enseñándonos de alguna manera a un Jesús que ora y ora muchísimo. Y obviamente eso nos habla de la necesidad que tenemos nosotros como hijos de Dios de estar buscando a Dios constantemente. Desafortunadamente hemos agarrado la mala costumbre de solo buscar a Dios cuando tenemos un problemilla o un problemota. Y eso a veces nos hace pensar que Dios no nos responde. Pero, Dios mío, solo lo estamos buscando cuando necesitamos algo. Y no es que no nos responda, al final Dios nos va a responder porque Él es maravillosamente hermoso y no nos anda pidiendo que oremos 5 horas diarias. No es porque Dios necesite que oremos, es porque nosotros necesitamos estar orando. Ustedes seguramente han experimentado que en la oración es donde han encontrado ese refugio, donde han encontrado esa paz,
donde han encontrado esa respuesta que tanto buscaban, donde han encontrado consuelo, porque es en esta relación con Dios donde nosotros podemos sentirnos completos, podemos sentirnos plenos. Así que ya sabe, cuando usted empieza a sentir ese vacío, esa inquietud, esa desesperación, esa angustia, algo está pasando en su vida de oración. ¿Vale? Jesús está orando en algún lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dice: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. No sabemos qué discípulo fue el que se acercó, pero estos señores ya habían escuchado muchas veces ya habían escuchado a Jesús orar muchas veces, ya lo habían visto orar muchas veces, y esta es la primera vez que ellos se atreven a decirle a Dios, bueno, a Jesús, enséñanos a orar. Porque no hay problema en que nosotros seamos sinceros con Dios y le digamos eso. Oye, por favor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho en algún momento, oye, es que yo no sé orar? ¿No? Regularmente sucede cuando le pedimos a alguien, oye, por favor, ¿puedes orar por esta persona? Luego nos hacemos chiquitos y decimos, no, es que no sé orar. Ok, está bien, no sabes orar, pero ¿cuántas veces te has acercado con el mismo Dios y le has dicho, Dios, no sé orar, enséñame a orar? ¿No? Entonces, fíjense qué curioso, somos capaces de reconocer que nos hace falta algo, pero no somos capaces de ir y tratar de solucionar el asunto, ¿no? Simplemente nos quedamos con ese punto, no sé orar y ya. No, más bien seamos como estos señores, como estos discípulos que reconociendo su falta o su necesidad de aprender a orar, lo que hacen es venir con Jesús y decirle eso. Señor, enséñanos a orar. También dice la palabra que si a alguien le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pues pedírsela a Dios. Dios no está enojado, ni es un Dios que esté diciendo, ¿cómo se te ocurre pedirme sabiduría? No, todo lo contrario. Además, aunque ustedes no lo pidan, Él sabe que lo necesitan. Él sabe que lo necesitamos. Entonces, acerquémonos a orar. Lucas, insisto, nos está mostrando esta necesidad que tenemos los hombres de estar en continua relación, en continua comunión con Dios, con nuestro Padre, ¿no? Aparte, miren, en aquel tiempo los maestros, los rabinos, era muy común que ellos escribieran oraciones para que sus discípulos las repitieran. Era muy común en ese entonces. Hoy nos sucede algo muy similar en algunas religiones donde se repiten y se repiten oraciones, ¿cierto? Pero estos discípulos están viendo a un Jesús que ora distinto, un Jesús que no está orando porque tiene que orar, sino porque desea orar. Unos discípulos, más bien un Jesús que está necesitando comunicarse con Dios constantemente porque es parte de su vida y es parte de una necesidad que Él trae como ser humano. Porque Jesús, señores, señoritas, señoras, es o fue un ser humano en ese momento, igual que ustedes, igual que yo, con estas mismas necesidades. No es válido que andemos por la vida diciendo que claro, Jesús no se equivocó porque Él es el Hijo de Dios. Él vino a esta tierra en la misma condición que nosotros, expuesto a las mismas tentaciones que nosotros, con la misma necesidad de Dios que nosotros. Por eso vemos a Jesús orando y orando y orando. Imagínense que Jesús un domingo, más bien un sábado en aquel tiempo, hubiera decidido quedarse en su casita a arreglar una mesa porque le ayudaba a su papá que era carpintero, en lugar de ir a la sinagoga. Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga. ¿A qué iba? Pues a buscar de Dios, a escuchar la lectura de la palabra, a orar y a buscar a Dios. Jesús bien pudo haberse quedado en su casita, ¿no? Él es el Hijo de Dios. Como que ¿para qué busca a Dios? Incluso Él es Dios mismo. Pero como Jesús vino en una condición como la nuestra, de carne, Él tiene que orar. Él tiene que buscar a Dios. Y no solamente tiene, Él lo desea. Entonces los discípulos lo ven a un Jesús que no ora como los demás, como que intentando cubrir un tiempo, ¿no? Porque a veces somos así, tengo que orar, hoy no he orado. Híjole, me faltan mis 10 minutos de orar hoy y mis otros 10 minutos de leer la Biblia hoy. Como teniendo la obligación, porque si no, no agradamos a Dios.
Es que yo no me imagino a Dios diciendo, ¿por qué no has orado hoy? ¿Por qué no has leído la Biblia hoy? Dios nos deja ser tan libres que Él, aunque sabe que nosotros tenemos esa necesidad, Él no nos obliga. Ándale con el látigo, ¿no? Ora, lee la Biblia. No, tiene que ser una necesidad nuestra. Y si no existe esa necesidad, ¿qué creen que tenemos que hacer? Igual decirle, Señor, ni siquiera siento la necesidad de orar. Ni siquiera siento la necesidad de leer la Biblia. Es más, me vale. Eso se le expresa a Dios cuando realmente amas a Dios. ¿Me explico? Si no, pues simplemente no le dices nada. Entonces está Jesús orando, sus discípulos están viendo, pero están viendo que Jesús ora distinto, que Él es diferente a estos religiosos de aquel tiempo que tenían hasta un horario para buscar a Dios, ¿no? 3 veces al día, orando en la mañana, orando en la tardecita y orando más en la nochecita. Pero siempre como que con esta misma estructura, con un sinsentido. Y Jesús está buscando a Dios de una manera distinta. Y a los discípulos se les antoja. ¿Qué forma de orar tan distinta la de este Jesús? Y este Señor se acerca con él y dice, por favor Jesús, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan que les dije que en este punto Jesús ya lleva más o menos unos 3 años con sus discípulos? Ya está en los últimos meses, semanas de su ministerio. ¿Se dan cuenta que estos señores llevan ya años con Jesús y no se habían atrevido a decirle a Jesús, enséñanos a orar? Casi siempre que vemos a Jesús orando, vemos a los discípulos escuchando nada más, viéndolo nada más, pero siempre apartaditos. No se han involucrado. Es que a veces nosotros pensamos que estos 12 son súper guau, pero estos 12 son como nosotros. Son personitas que todavía no les caen 20 de muchas cosas, que todavía no entienden muchas cosas y que también tienen la necesidad de aprender y de que alguien los guíe. Enséñanos a orar, le dicen a Jesús. Enséñanos a orar. Probablemente esta petición a Jesús es el deseo que tienen estos 12 de tener una relación con Dios que por lo menos se parezca un poquito a la que Jesús tenía con su Padre. ¿Me explico? Y de ahí nosotros deberíamos también tener ese deseo y ese anhelo y venir a Dios y decirle, Dios, por favor, enséñanos a orar. Miren lo que Jesús les dice en el versículo 2. Y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos. Hasta suena ya cantadito, ¿eh? Los que venimos de la Iglesia Católica ya no lo sabemos, sino lo sabemos de memoria y hasta lo recitamos, ¿cierto? ¿Es malo eso? Claro que no, no es malo. Pero debemos entender qué estamos diciendo. Porque si no, entonces se convierte en un recital, en una repetición sin sentido. ¿Sale? Vamos a ver qué está diciendo Jesús, porque Jesús les va a enseñar un modelo de oración, no una oración que haya que estar repitiendo o recitando. ¿Sale? ¿Me explico? Sí me estoy explicando, ¿verdad? Ok. Miren, lo primero, dice Jesús, cuando oren, lo primero que tienen que hacer es reconocer a quién le están orando. Y ustedes pueden hablarle a Él como Dios, como Señor, como el Rey, pero Jesús nos está invitando a que nos empecemos a relacionar con Dios de una manera más íntima. No una manera tan distante como la que tiene un rey con sus súbditos, porque es casi imposible que un lacayo, que un súbdito pueda acercarse con su rey. Es muy difícil. Es muy difícil que un esclavo pueda acercarse con su señor, con su amo. Es complicado también y es difícil que como seres humanos nos acerquemos a un Dios tan justo y tan perfecto como Él. Pero qué sencillo es acercarnos a nuestro Padre. Qué sencillo es acercarnos a
a Él, que sabemos que hay una relación íntima, que hay una cercanía, que hay un parentesco. Puedo acercarme con papá con toda la libertad. Ahora, a lo mejor alguno de ustedes dice, bueno, la relación con mi papá no fue la mejor, ¿verdad? Ok, está bien, pero gracias a Dios que Él es distinto, porque Él no es un papá como los papás de aquí terrenales, ¿no? De hecho, lo vamos a ver más adelante. Los papás de aquí de la tierra a veces no somos tan buenos, pero aún no siendo tan buenos, intentamos darle algo a nuestros hijos, ¿no? Si intentamos nosotros hacer eso, Dios, que es realmente bueno, por supuesto que Él está dispuesto a escucharnos y a atender nuestras oraciones. Entonces, Padre nuestro, busquemos a Dios con esta cercanía. Dejemos ya de sentir y de pensar que Dios es un Dios lejano, que un Dios que no quiere estar con nosotros. Un Dios que ¿cómo se va a relacionar conmigo si cometo tantos errores? Ya debemos de dejar de pensar en eso. Debemos de pensar en este Dios que es un Dios perdonador, que es un Dios amoroso, un Dios que nos ama porque nos ha amado de tal manera que ha dado a su propio Hijo para que creamos en Él y no nos perdamos. Estoy explicando, Padre nuestro. Empecemos a tener esta relación cercana con Dios, ¿sale? No sintiéndonos como que no tenemos el derecho. Pues sí, no tenemos el derecho, pero Él nos da el permiso. Él nos da el permiso, ¿sale? Padre nuestro que estás en los cielos. Miren, esto habla de la majestad y de la gloria de Dios. O sea, estamos acercándonos a un Dios que es tan grande, tan inmenso, tan majestuoso, pero al mismo tiempo tan cercano que podemos acercarnos a Él. Miren, les voy a platicar algo, no mío, porque no me gusta platicar cosas mías, pero sí del rey Salomón. El rey Salomón, ¿sí se acuerdan qué pasó? David traía un proyecto de construir un templo a Dios, algo bien hecho, ¿no? Un templo majestuoso, impresionante. Y David trae en su corazón eso, pero Dios le dice, tú no puedes construírmelo porque tus manos están llenas de sangre. Has matado a mucha gente, ¿no? ¿Era parte del ministerio de David? Pues sí, pero eso le impedía tener ese derecho o ese privilegio de construir una casa para Dios. Entonces le dice Dios a David, ¿sabes qué? Quien lo va a construir es tu hijo, Salomón. Salomón ya no tuvo que pelear como su papá. Salomón ya llegó a sentarse, ahora sí como rey, ¿no? Y Dios bendice a Salomón de tal manera que le da sabiduría, y no solo sabiduría, sino le da muchísimas riquezas, mucha fama, y le da la capacidad de hacer relaciones con otras naciones para poder construir este templo que va a ser impresionante, majestuoso, con paredes cubiertas de oro, con piedras preciosas por todos lados, majestuoso el lugar. Pero miren lo que dice Salomón cuando va a dedicar este templo, ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes, dije, perdónenme, no es Primera de Reyes, es Primero de Reyes, porque no es una carta, es un libro. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Ya terminaron de construir el templo y ahora Salomón está haciendo una oración para dedicar este templo. Miren lo que dice en el versículo 27. Pero, está hablando Salomón, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Se hace esa pregunta. Acuérdense que Salomón es un cuate que le gira la ardilla, ¿eh? No es un cuate que escuche las cosas y diga, ay, sí, y crea todo lo que escucha. Salomón es alguien que se cuestiona. Salomón es alguien que se pregunta, ¿es cierto esto? Si es así las cosas, ¿por qué son así las cosas? ¿Cómo es que son así las cosas? Salomón está siempre preguntándose cosas y miren lo que dice. ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Salomón tiene una conciencia de Dios, de su inmensidad, de su majestad, que dice, ¿cómo es posible que Dios pueda habitar en un templo que nosotros hicimos los seres humanos? Mire lo que dice a continuación. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón, de verdad,
Salomón está siendo muy consciente de que cómo sería posible que un Dios tan grande va a habitar en un lugar hecho por las manos de los seres humanos. ¿Por qué estoy yendo a esta oración? De hecho, les voy a invitar que luego en su casa la lean completita. Está preciosa la oración. Está preciosa esta oración que hace Salomón. Por ahí, léanlo, porfa. Se los encargo mucho. ¿Por qué me fui acá? Porque estamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos hablando de un Padre cercano que aunque es majestuoso, que aunque es inmensa, es grandísimo, aún así Él quiere tener una relación con nosotros, relacionarse con nosotros. Salomón se pregunta eso: ¿cómo tú, siendo un Dios tan inmenso, tan grande, si vas a habitar aquí, si ni los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener? Miren el 28 nada más, déjenme leerles el 28 porque está bien bonito todo esto. No lo iba a leer. Dice, con todo y eso, que tú eres grande, que eres inmenso, que eres poderoso, que eres majestuoso, con todo y eso tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. ¡Qué maravilla! Y yo no sé cómo nos acercamos a veces a Dios, pero sí, familia, tenemos que acercarnos conscientes de a quién nos estamos acercando. No para acercarnos con miedo, sino para acercarnos con respeto, con reverencia, pero también con amor. Amando a Dios como Él nos ha amado primero. ¿Me estoy explicando? Tenemos toda la libertad entonces de acercarnos a Él como nuestro Padre y decirle así: Padre nuestro que estás en los cielos. Si vamos bien, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hablar del nombre de Dios es hablar de su carácter. Es hablar de todo lo que Él representa. Y cuando estamos diciendo santificado sea tu nombre, de alguna manera estamos diciendo que tenemos el deseo y que tenemos el anhelo de que Dios sea exaltado, de que Dios sea adorado, de que Dios sea reverenciado simplemente por quién es Él. No por lo que me ha dado, no por lo que me pueda dar, sino simplemente por quién es Él. Si se dan cuenta, hasta ahorita Jesús les está enseñando a sus discípulos que su prioridad al orar tiene que ser reconocer quién es Dios. Entonces la oración no es este medio de comunicación fácil con el que le podemos simplemente pedir a Dios todo lo que necesitamos, sino la oración es este medio por el que podemos reconocer quién es Dios, con el que podemos reconocer su grandeza, su majestad, su santidad. La oración entonces es este medio con el que podemos reconocer su carácter y reconocer quién es Él. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de una forma de gobernar, de una forma de gobierno. Le estamos diciendo a Dios, por favor, que ya tu reino, tu forma de gobernar, tu justicia venga aquí a la tierra. Porque la justicia que tenemos aquí en la tierra, no sé si podamos llamarla justicia. Al final, justicia es darle a cada quien lo que merece. Hacerlo justo es poner en una balanza y entregarle lo merecido a cada quien según sus hechos, según sus obras. Pero en esta oración Jesús le está enseñando a sus discípulos que tienen que rogarle a Dios que pronto ya venga a Él, que su reino sea establecido, que su justicia sea establecida aquí en la tierra,
que Él sea el único que gobierne, que Él sea el soberano sobre la tierra, que Él sea el Señor de la raza humana. Si estamos esperando que este mundo cambie sin que Dios sea Dios de todos, pues hay que sentarnos, porque vamos a esperar mucho. La forma en que este planeta va a cambiar, que esta sociedad va a cambiar, es que realmente Dios sea el Señor y sea el Rey sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahora imagínense, nosotros que somos cristianos, que conocemos a Dios, que conocemos su palabra, nos cuesta un montón de trabajo someternos a este señorío, a este gobierno. Se nos hace fácil quebrantar sus leyes, quebrantar sus principios. Cuanti más la gente que no lo conoce. Entonces nuestra oración tiene que ser: que venga tu reino, que tú seas el Señor, que tú seas el Rey, que tu gobierno sea establecido. ¿Para qué? Ahí mismo lo dice Jesús. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora miren, seguramente todos los que estamos aquí le hemos dicho alguna vez a Dios que se haga tu voluntad. Porque lo estamos aprendiendo, ¿no? Estamos terminando todas nuestras oraciones diciendo: Señor, que se haga tu voluntad, que no sea como yo quiero, sino que simplemente se haga tu voluntad. Pero la situación no solamente es que lo digamos, porque podemos decirle a Dios que se haga tu voluntad de dos maneras. La primera, resignados, enojados y molestos con Dios. Pues ¿para qué te oro si al final se va a hacer lo que tú digas? Pues ¿para qué te oro si al final a ti ni te interesa lo que yo te estoy pidiendo? Siempre se va a hacer tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Hasta se oyó feo, y hasta yo sentí feo, como que decirle eso a Dios. Ay. Pero ¿sabe qué? Y no me van a dejar mentir. En algún momento, alguno de ustedes ha orado así. Yo lo he hecho. Y le pido perdón a Dios por eso. Esa es una forma de orarle a Dios que sea su voluntad. Y la otra forma es reconocer que su voluntad es tan perfecta que aún lo que yo quiero y aún lo que yo deseo no alcanza el nivel que Dios le quiere dar a las cosas que me sucedan en mi vida. No sé si me expliqué. O sea, yo tengo planes, yo tengo proyectos, pero de verdad, se los aseguro, su voluntad está por encima de todo eso. No que a lo que me refiero que está por encima, es decir, quiero decir que es mucho mejor. Es mucho mejor. Ya sé que a veces nos cuesta trabajo entenderlo. ¿Cómo va a ser mejor que yo pase por esta situación? Hubiera sido mejor que esto sucediera. El problema es que nosotros estamos tan limitados que solo vemos hasta donde nuestros ojos nos permiten. Pero Dios, como tiene Él una visión mucho más grande que la que nosotros tenemos, por supuesto que su voluntad es mucho mejor que la nuestra. Aunque el proceso sea difícil, aunque el proceso sea complicado, aunque en medio del proceso lloremos. Es más, yo ese rato estaba pensando en algo. Si alguien de ustedes ha estado llorando mucho por alguna situación, disfrútenlo. Disfruten llorar por eso que están pasando. Disfruten ese dolor en el sentido de que Dios va a contestar y va a llegar el momento en que esas lágrimas van a ser secadas y ese dolor va a ser quitado. No se digan, es que no debo llorar y porque tengo que confiar en ti. Lloren. Porque si no, entonces ¿para qué Dios les dio esas lágrimas? Porque si no, entonces ¿para qué Dios les dio esto que están sintiendo? O sea, Dios es tan perfecto. Imagínense ahogarnos en una situación y que no tuviéramos la capacidad de sacar una lágrima y desahogarnos de esa manera.
explotaríamos. Dios es tan hermoso que aún en eso, ahí está Él. Entonces, ¿lloramos? Claro que lloramos. Aunque seamos cristianos, claro que sí, lloramos. Pero lloramos con una esperanza, sabiendo que Él está con nosotros en medio de esa situación difícil. A veces oramos que Dios nos saque de esa situación difícil, pero la idea no es orar que Dios nos saque, sino que Él esté ahí con nosotros y que nos haga aprender lo que tenemos que aprender. Él nos hará crecer, Él usará esa situación difícil para hacernos crecer, para hacernos madurar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El deseo que debemos tener los cristianos, el anhelo que debemos tener los cristianos, no es que se haga mi voluntad, sino que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad. Si se dan cuenta, hasta ahorita Jesús les está enseñando a sus discípulos, otra vez lo repito, que ellos tienen que estar enfocados en Dios y no en ellos. Miren, les voy a decir un secreto. Entre más se enfoquen ustedes en su problema, más van a sufrir. Entre más ustedes estén viendo que tienen un problema, más la van a pasar mal. No se van a cansar de estar diciendo, pobrecito de mí, pobrecito de mí, pobrecito de mí. Jesús está enseñando a sus discípulos que ellos lo primero que tienen que hacer es dejar de ver su problema, dejar de ver su situación y empezar a ver la gloria de Dios, la majestad de Dios, la inmensidad de Dios, de tal manera que viendo su grandeza, que viendo su amor tan incomparable, entonces creo en mí una confianza de que Él tiene el control de todas las cosas. Aunque mi situación y mi problema me está por acá lastimando, yo ya dejo de ver a mi problema, porque ese problema ya ni siquiera quiero llamarlo a mi problema. Quiero dejarlo ahí y entregárselo a Dios y decirle, se va a oír feo esto, es tu problema. Y confiar en Él, agarrarme de Él y ver sus características. Padre, estás en los cielos, eres santo, eres grande, eres magnífico. Eres todo lo que necesito. La voluntad de Dios, por supuesto, que se hace en el cielo, porque Él es el amo, el Señor, el gobernante del cielo. Pero la idea es que nosotros estemos deseando y anhelando que también aquí en la tierra la voluntad de Dios se esté cumpliendo y se esté haciendo constantemente. Que nosotros no seamos un estorbo, que nosotros no seamos un tope, una barrera para que la voluntad de Dios se haga en esta tierra. Al contrario, que seamos promotores de que se haga su voluntad aquí en la tierra. Que seamos promotores de eso. Versículo número 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí, yo sé que todos los que estamos aquí lo entendemos súper claro. Ahora sí, Jesús le está diciendo a su gente, también pidan por esas necesidades cotidianas que tienen todos ustedes, por el pan, que es una necesidad que todos tenemos. Claro que sí, pidan por eso también, pero miren, ha habido en la historia mucha gente, muchos que pues ya son súper espirituales, que dicen que a lo mejor Jesús no se refería al pan, ¿no? Al pan cotidiano, sino que se refería más a este pan que se sirve en la cena del Señor, ¿no? O que pidamos que Jesús esté continuamente en nuestra vida porque Él es el pan de vida. ¿Me explico? Pero realmente Jesús, yo siento que Jesús no es tan complicado como a veces lo hacemos. Siento que Jesús es bastante sencillo. Sí, claro que sí es complejo, pero el hecho de que Jesús haya venido aquí a la tierra significa que Dios quiere facilitarnos las cosas.
O sea, si Jesús les está diciendo a sus discípulos, oren por el pan de cada día, pues oren por el pan de cada día. No tengo por qué buscarle ahí interpretaciones, no tengo por qué buscarle un trasfondo extraño, simplemente saber que Jesús me está enseñando que yo tengo la libertad de ir con Dios y expresarle aún estas necesidades tan básicas que tengo como ser humano, como persona. Otra vez, Él es tan grande, Él es tan inmenso, Él es tan majestuoso, tan poderoso, y aún así no tiene problema en que yo venga a decirle, Dios, no sé cómo le voy a hacer para comer al rato. Que hoy no falte el pan en mi mesa. Y Dios contestará. Dios contestará. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Está curioso, y aquí hay una gran diferencia con la oración que se enseñó Jesús en Mateo, ahí en el Sermón del Monte, porque aquí está hablando de deudas, pero al mismo tiempo nos hace saber que, miren, lo primero que dice es, perdona nuestros pecados. Debemos estar conscientes, ¿no?, de que pues, nos equivocamos. Bueno, yo sí me equivoco, no sé ustedes. Yo sí me equivoco y hay que estar conscientes de eso. De hecho, no sé si se los he comentado aquí, pero mientras más hemos estado estudiando la Biblia, mientras más hemos estado descubriendo lo santo que es Él, me doy cuenta de lo impuro que soy yo. Mientras más descubrimos lo grande que es Él, me doy cuenta de lo pequeño que soy yo. Tenemos que ir caminando, descubriendo a este Dios tan hermoso y al mismo tiempo reconociendo nuestra propia condición. De tal manera que si yo entiendo que Él es santo y yo soy no tan santo, Él me da todavía el permiso de acercarme. O sea, eso genera en mí un corazón más agradecido. O sea, ¿cómo es posible, Dios, que me des el permiso de acercarme si soy de esta manera, si pienso de esta manera, si actúo de esta manera? Y Dios nos está dando esa oportunidad, ese privilegio de podernos acercar con toda libertad a Él. Perdona nuestros pecados. Entonces, estoy consciente de quién soy, estoy consciente de mis errores, y aun cuando no estuviera consciente de mis errores, como el rey David, le digo, examina mi corazón, ¿no? Muéstrame aún las cosas de las que no estoy consciente y que me estoy equivocando para que tú me perdones. Perdona nuestros pecados. Y luego dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, esta resulta, o sea, nuestros errores resultan ser una deuda que tenemos con Dios. Por eso dice, nosotros perdonamos a los que nos deben. Y aparte Jesús, de alguna manera les está diciendo en su corazón a los discípulos, ustedes tienen que estar dispuestos a estar perdonando. ¿Se acuerdan lo que leímos el Viernes Santo? Cuando Jesús les enseña a sus discípulos, pidan lo que quieran, porque si lo piden de corazón, Dios se los va a dar. Y luego dice Jesús adelantito, y cuando estén orando, perdonen. Y platicábamos que a veces nos atrevemos a venir delante de Dios y rogarle y suplicarle por nuestra necesidad, pero por acá tenemos un problemota y estamos enojados con alguien. Y decíamos que perdonar es soltar. Perdonar no tiene que ver con soportar. ¿Me estoy explicando? O sea, sí, hazme lo que quieras, háblame como quieras, trátame como quieras, yo te perdono. Eso no es perdonar, eso es soportar y aguantar algo que no se debe aguantar. Perdonar es, me alejo porque esa situación no me está ayudando en nada, pero no guardo resentimiento contra ti. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Perdonar tiene que ver con eso, con soltar, no con soportar. Me está viniendo ahorita a la mente la vez que hablamos de cuando Jesús dijo que teníamos que poner la otra mejilla. Y yo les dije, ¿qué hubiera hecho Jesús si a él le dieran una cachetada? Y fuimos a ver a un texto en qué hizo Jesús cuando a él le dieron una cachetada. Y Jesús no dijo, pues dame otra.
No, Jesús alzó la voz y dijo, ¿qué estás haciendo? Dime en qué me equivoqué y por qué me has golpeado. ¿Se dan cuenta? No malentendamos las cosas. Una cosa es perdonar y otra cosa es permitir que se hagan injusticias con nosotros. ¿Sí? Vale. Entonces, perdona nuestros pecados. Estamos conscientes de nuestro error. Por lo tanto, aprendemos a perdonar a los demás. Es decir, no guardarles rencor, no guardar resentimiento, no estar hablando mal de ellos, no estar diciendo 1000 cosas para dañar la imagen de esa otra persona, aunque me haya hecho daño a mí. ¿Estoy explicando? El perdón tiene que ver con eso, con soltar, no con buscar, no con tener esta amargura o este rencor. Perdonar simplemente soltar y dejar que las cosas ya fluyan por allá y yo sigo con mi camino buscando a Dios. Buscando a Dios. Versículo número, todavía no acabamos el 4. Perdónanos a todos los que, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios no mete en tentación a nadie, Dios no tienta a nadie, según lo que dice Santiago 1:13. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Me ayuda a buscarlo? Santiago capítulo 1, versículo 13. Está después de Hebreos. Santiago 1, versículo 13. Si alguien lo tiene, ¿me ayuda? Ok, cuando alguien sea tentado, no se le ocurra decir, es que Dios me está tentando. Porque Dios no tienta a nadie. Y luego miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y ese yo se los leo. Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. O sea, Dios no nos tienta, pero tampoco permite que seamos tentados de una manera que no podamos superar esa tentación. ¿Me explico? Aunque son las circunstancias, aunque son nuestras propias decisiones las que nos orillan a ser tentados, Dios dice, ay, chavicho, y nos ayuda para que esas tentaciones no nos sobrepasen, que no sean más grandes que nosotros. ¿Me estoy explicando? Entonces Dios, claro que no. Claro que Dios no está diciendo, a ver, le voy a poner un muchachón súper guapo enfrente de Anayeli para que caiga en la tentación. Por el amor de Dios. Yo sé que a Anayeli le gustaría, pero Dios no es así. Dios no trabaja así. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, al contrario, Él nos da la salida. Y lo que está diciendo Jesús es, por favor, señores discípulos, ustedes deben de tener la intención y el deseo de evitar todo riesgo de equivocarse y de pecar. No sé si me estoy explicando. O sea, en nuestra oración debe haber este deseo de decirle a Dios, por favor, no permitas que sea tentado, no permitas que esté tan cerca de eso que a lo mejor pueda hacer que yo caiga. Ese tiene que ser el deseo de nosotros. Y por eso orarle a Dios y pedirle eso. ¿Sale? No nos metas en tentación y claro, por supuesto, por favor Dios, líbranos del mal. Líbranos de todo el mal. ¿Se dan cuenta cómo esta segunda parte de la oración ahora sí tiene que ver conmigo, con mis necesidades? Pero la primera parte tiene que ver con honrarlo, con adorarlo, con exaltar su nombre. Y la siguiente es, ahora sí, Dios, ayúdame con esta necesidad que tengo, ayúdame con este pan, ayúdame que no falte el alimento en casa, líbrame del mal, no me metas en tentación. Entonces, insisto, esto no es una oración
que Jesús haya enseñado para que se esté repitiendo constantemente, sino para que entendamos un modelo de oración. Es decir, en tu oración adora a Dios, reconoce quién es Dios, exalta a Dios, exprésale sus atributos. Tú eres santo, eres grande, eres hermoso, gracias porque eres perdonador, me has perdonado. Y enseguida, ahora sí le expreso mis necesidades. Y confío en ti, bendito Dios. Porque estoy viviendo esto, estoy viviendo aquello, sé que me vas a librar de ahí, sé que me vas a sacar de ahí, sé que estás conmigo, ayúdame a verte, a sentirte, a percibirte en medio de esta situación. ¿Me estoy explicando? Ahora, todo lo que acabo de decir yo es en base al modelo, no es que ustedes, voy a orar igualito que ora Miriam. No, cada quien oramos como somos. Según cómo hablamos, según cómo hemos aprendido en esta vida. Que nadie de aquí ora como yo, ni yo oro como ninguna de ustedes. Ustedes tienen su particularidad. Ustedes son especiales, particulares, únicas. Imagínense qué feo sería 2, 3 Nelson aquí arriba. Dios mío. ¿No? Somos tan únicos. Y Dios nos ayuda en este asunto de acercarnos a Él. Incluso nos enseña cómo orar. O sea, ¿qué más queremos, no? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Déjenme terminar rapidísimo con esto que explica Jesús. Y con esto cerramos, ¿sale? Miren lo que dice ahí el versículo 5. Ahora sí. Les dijo también: ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Jesús les da una pequeña parábola a ellos, ¿no? Les dice: ¿quién de ustedes tiene un amigo, va y le pide algo en la noche y los rechaza? ¿Quién de ustedes tiene un amigo que si tiene una necesidad va y le pide, le va a decir: no vengas a molestarme, mejor ven mañana? Pues si tengo un amigo así, pues ¿para qué lo quiero? Porque cuando somos verdaderos amigos, no importa la hora, no importa el momento, no importa la circunstancia, tratamos de echarle la mano en lo que podamos, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces Jesús les dice: ¿quién hace eso? Cuando son verdaderos amigos, no, siempre están ahí dispuestos a ayudar. Miren lo que dice el siguiente versículo, versículo 8. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Ojo, estamos hablando de la oración. Estamos hablando de que un señor discípulo le dice a Jesús: oye, enséñanos a orar. Y Jesús le enseña esta parábola. Le dice: oye, nadie que sea un buen amigo se niega a ayudar a su amigo. Pues así también es Dios. Porque este amigo, por ser amigo, claro que lo va a ayudar. No importa si es a medianoche, no importa si lo está importunando, pero lo va a ayudar. Claro que lo va a ayudar. Versículo 9. Y yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallaréis, llamad y se os abrirá. Seguimos hablando de oración. Jesús está diciendo: sean constantes. ¿Quieren que se les abra? Sigan tocando. Sigan tocando. Sigan tocando. ¿Quieren recibir? Pidan. 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 Si tienen que pedir años seguidos, pidan. ¿Quieren encontrar algo? Busquen. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente.
O si le pide un huevo, le dará un escorpión. O sea, ¿quién de ustedes es tan mala onda que si su hijo le está pidiendo, papá, por favor, tengo hambre, le dice, sí, ten, ahí está una serpiente, ahí está un escorpión? Ejemplos curiosos, ¿no? Pero obviamente, culturalmente hablando, pues eran animalitos muy cotidianos en ese momento. Jesús se los ejemplifica así, ¿no? Te piden un pan, no le vas a decir, ten, ahí está un escorpión. Un huevo, ahí está un... No, simplemente no es posible. Claro que Jesús quiere entrar a la conciencia de sus discípulos diciéndoles, es que, por favor, dense cuenta qué tipo de Dios tienen ustedes. Dense cuenta a quién están buscando, a quién se están acercando. Versículo 13, con eso terminamos, ahora sí. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La primera frase está muy fuerte, porque Jesús nos habla de esta naturaleza que tenemos los seres humanos de ser malos. Muchos de nosotros, yo alguna vez pensé, no, pues, ¿cómo voy a ser? Yo no soy malo, yo soy una buena persona. Yo ayudo a la gente, le enseño a la gente, procuro echarles la mano. Hay mucha gente, de verdad, se los aseguro, que piensa que son buenas personas. Pero dice la Biblia que no hay ni siquiera uno que sea una buena persona realmente. Que no hay ni siquiera uno. Eso usted lo va, si quieren más o menos leer de eso y ver qué onda con la condición del hombre, lea Romanos 1, capítulo 2 y capítulo 3. Ahí se va a dar cuenta cómo la condición del ser humano no es que seamos buenos, todo lo contrario, somos malos, dice ahí. Y dice Jesús, reconoce Jesús eso, que nuestra naturaleza no es la mejor y aun cuando no es la mejor sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Por supuesto que, miren esto que dice Jesús, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Ahora, está curioso esto que dice Jesús, ¿no? ¿Cuánto más? O sea, tu hijo te pide alimento y le das. Tu hijo te pide esto y se lo das. Y luego dice Jesús, si ustedes saben hacer eso, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? O sea, ya no está diciendo Jesús, ¿cuánto más Dios va a suplir sus necesidades? Les está diciendo Jesús a sus discípulos, la mayor necesidad que ustedes tienen como personas no son ni el pan, no es el alimento, no son las cosas físicas, no son las cosas materiales. La mayor necesidad que tiene el ser humano no consiste en esas cosas. La mayor necesidad que tiene el ser humano es tener mi Espíritu, el Espíritu Santo. Y entonces todo lo demás, bueno, cuando ya tienes el Espíritu Santo, todo lo demás empieza a llegar. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene. El Padre Nuestro es un ejemplo de eso, porque buscamos su reino, su justicia y luego viene todo lo demás. No, como se los dije al principio, no hay nada de malo en que seamos sinceros con Dios. De hecho, probablemente lo que Él busca de nosotros es que seamos sinceros. Que seamos capaces de acercarnos a Él y decirle, no sé orar, enséñame. Que seamos capaces de decirle, no entiendo, no sé, enséñame. Que seamos capaces de decirle, ni siquiera sé si tengo a tu Espíritu. Dame de tu Espíritu. Dice Pablo que en cuanto ustedes creyeron en Él y lo recibieron, Él depositó de su Espíritu en ustedes. En el momento que ustedes creen y reconocen a Jesús como su Señor, su Espíritu los sella, nos sella. Por lo tanto, Él ya está con nosotros, habita en nosotros. Pero si aún así tenemos esas dudas, no significa que somos los peores cristianos, significa que a lo mejor todavía no hemos entendido algo y se vale acercarnos a Dios y decirle, Señor, de verdad, perdóname. Perdóname si esto es una locura lo que te voy a decir, pero no siento a tu Espíritu. Dame más de tu Espíritu Santo.
Dame más de tu Espíritu Santo.